y bienvenidos a otro episodio de Ritual de Medianoche. En este canal encontrarás historias reales y perturbadoras que te quitarán el sueño. La primera historia es de Clara, quien vive en una colonia al borde de los cerros de Mineral de la Reforma, donde las historias de brujas se cuentan como anécdotas cotidianas. Una noche de Halloween, dos amigos decidieron jugar con algo que nunca debieron tocar. Lo que comenzó como un juego terminó en una presencia que hasta hoy no se ha ido. Soy de Mineral de la Reforma, muy cerca de Pachuca, en el estado de Hidalgo. Vivo en una colonia pegada a los cerros, casi al límite de la ciudad, donde el alumbrado público parece rendirse antes de tiempo y las sombras se quedan más de lo normal. Aquí las historias de brujas, niños que se aparecen en la madrugada y cosas que caminan entre los matorrales no son leyendas lejanas, son conversaciones cotidianas. Acababa de pasar el 31 de octubre, Halloween para ser más precisos. Tengo 17 años, así que decidí, junto a mi mejor amigo, a quien llamaré Adrián para mantener su anonimato, celebrar quizá nuestro último Halloween antes de la mayoría de edad. Al principio también iría mi hermano menor, de 10 años, pero su equipo de básquet organizó una pequeña fiesta, así que se fue por su cuenta. Eso dejó a Adrián y a mí solos. Quedamos de vernos en mi casa a las 5 de la tarde. De ahí fuimos al Oxxo por palomitas y refresco, regresamos y comenzamos a prepararnos para salir a caminar por el vecindario cuando cayera la noche. Entre bromas y planes absurdos, alguien, no recuerdo si él o yo, mencionó jugar a la Ouija. Aclaro que no era un tablero de madera antiguo ni nada parecido, era una simple hoja impresa, enmicada. Algo improvisado y, en teoría, inofensivo. Aceptamos. Nuestros disfraces eran de Nightwing y Raven, personajes de DC Comics, así que tuvimos que regresar a mi casa para cambiarnos. Lo complicado fue sacar el tablero sin que mis papás notaran que llevábamos. En mi familia, la Ouija es un tema prohibido. Me permiten juegos inocentes, como repetir 9 veces Verónica frente al espejo, pero la Ouija no se menciona. Es como si solo decir la palabra abriera algo. Las calles estaban extrañamente vacías. Después de caminar un rato, llegamos a unas canchas justo enfrente de la privada donde estaba la fiesta de mi hermano. Hay un caracol de cemento que funciona como gradas y unos columpios que crujen incluso cuando no hay viento. Ahí decidimos comenzar. Coloqué el tablero sobre el suelo frío y le expliqué a Adrián las reglas. Usábamos una moneda como puntero. Al principio las respuestas eran incoherentes, letras al azar, movimientos erráticos. Entonces hice la pregunta que aún me pesa recordar. ¿Eres bueno? La moneda se movió lentamente hacia el no. No fue un movimiento brusco, fue lento, decidido. Adrián intentó mantener la calma, fingió reír. Yo hice lo mismo, pero lo conozco y sé que en el fondo estaba asustado. Yo también lo estaba. Para hacerme la valiente dije, si es cierto, danos una señal, pero sin herirnos. El viento sopló de repente con más fuerza, como si algo hubiese respirado sobre nosotros. Volteamos al mismo tiempo y vimos caminar a un niño. A simple vista parecía normal. No corría, no gritaba, solo pasaba. Eso nos tranquilizó un poco. El niño siguió su camino y desapareció en la oscuridad. Continuamos haciendo preguntas, pero las respuestas seguían siendo confusas. Cuando decidimos despedirnos, el puntero se movió. No. Insistimos. No. El miedo dejó de ser juego. Ya no fingíamos tan bien. El aire se sentía pesado, como si alguien estuviera parado detrás de nosotros leyendo lo que hacíamos. Volvimos a pedir despedirnos.
Después de unos segundos que se sintieron eternos, la moneda marcó. Adiós. Respiramos aliviados. Reímos, esta vez por nerviosismo puro. Para distraernos empezamos a bromear, a hablar de cualquier cosa. Incluso tomamos una foto. No la analizamos en ese momento. Regresamos a mi casa y mentimos diciendo que habíamos ido a pedir dulces, pero que no tuvimos suerte por nuestra edad. Pusimos la película Friday the 13th y empezamos a comer lo que compramos. Mientras la película avanzaba, la luz del patio de enfrente comenzó a encenderse y apagarse sola. Es un foco automático que detecta movimiento. Se enciende si alguien pasa cerca y se apaga después de unos segundos. Pero esa noche se encendía y apagaba cada 2 segundos. Encendido. Oscuridad. Encendido. Oscuridad. Incluso mi mamá lo notó. Después de varios minutos volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. A las 9:30 salí con mi mamá para dejar a Adrián en su casa y recoger a mi hermano. Cuando le pregunté si algún niño había salido hacia las canchas durante la fiesta, respondió que no, que ninguno de su grupo salió en toda la noche. Ese dato es importante. Al día siguiente, revisé las fotos. Me gusta analizarlas, ampliar detalles, jugar con la luz. Una en particular me dio curiosidad. La recorté para no mostrar nuestros rostros. Detrás de Adrián y de mí había una figura. Parecía un niño por la estatura, pero la máscara que llevaba era más grande que su cabeza. Su piel se veía blanca, casi grisácea, el cabello corto y los ojos completamente negros. No había brillo, no había reflejo. Me recordó inmediatamente a Michael Myers, de Halloween. Sentí un frío que me subió por la espalda. Llamé a Adrián de inmediato y le pregunté si estaba completamente seguro de que el niño que vimos se había ido. Sí, me respondió. Estábamos solos. Le envié la foto. Tardó en contestar. Nosotros estábamos solos. Mi hermano había dicho que ningún niño estuvo en las canchas. Las respuestas de la ouija eran letras sueltas, incoherentes, como si quien contestara no supiera expresarse bien, como si fuera alguien pequeño. Lo repito, solo estaban Adrián y yo. En esa parte del vecindario en Dorio a niños, solo en la avenida principal. El único que vimos parecía normal, y se fue. Entonces, ¿qué es esa figura detrás de nosotros? Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Un error de luz, una sombra, un niño que pasó sin que lo notáramos. Pero esa misma noche, mientras miraba la televisión intentando distraerme, el estéreo se encendió solo. No estaba conectado al Bluetooth. No había nadie cerca. El volumen comenzó a subir lentamente, como si alguien girara la perilla con paciencia. Luego se apagó de golpe. Pensé que era una falla eléctrica, hasta que comenzaron los golpes. Primero fue algo leve en la cocina. Un sonido seco, como si algo pequeño hubiese caído al suelo. Fui a revisar. Un vaso estaba roto, lejos de la orilla de la mesa. Nadie lo había tocado. Regresé a mi cuarto con el corazón latiéndome en la garganta. Minutos después, la puerta de mi habitación se cerró de golpe. No fue un movimiento suave por corriente de aire. Fue un azotón violento que hizo vibrar las paredes. La manija comenzó a moverse. Lento. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. No había nadie del otro lado. Grité llamando a mi mamá, pero cuando ella llegó, todo estaba en silencio. La puerta estaba abierta como si nada hubiera pasado. Me dijo que seguramente era el viento, pero no había viento. Esa madrugada no dormí. A las 3:17 a.m., los columpios de las canchas comenzaron a rechinar. Vivo lo suficientemente cerca para escuchar ese sonido metálico cuando todo está en silencio. Era el mismo crujido que escuchamos antes de empezar la ouija. Rechinaban, como si alguien pequeño se estuviera balanceando. Después vino lo peor. Un golpe fuerte en el pasillo. Algo cayó. Mi mamá salió asustada. Un cuadro estaba tirado en el suelo. El vidrio hecho pedazos. No estaba mal colgado. No había temblado. Simplemente cayó. Esa misma noche, la luz del patio volvió a encenderse y apagarse. Pero esta vez, no cada 2 segundos. Esta vez, permaneció encendida. Como si alguien estuviera parado frente a ella, sin moverse. Miré por la ventana. No vi nada, pero sentí que algo me miraba a mí. Desde entonces, las puertas se abren solas. Objetos pequeños aparecen en el suelo.
Mi televisor se enciende en estática en plena madrugada. Y cada vez que reviso esa foto, siento que la figura está un poco más cerca, un poco más nítida, un poco menos detrás de nosotros. A veces pienso que tal vez nunca se fue cuando dijo adiós. Tal vez ese no fue la única respuesta sincera que nos dio. Y ahora, cuando apago la luz para dormir, tengo la sensación de que alguien pequeño está de pie en la esquina de mi cuarto, observando. Hace 11 años me casé. Con el tiempo nació nuestro primer hijo y poco después nuestra nena llegó a completar la familia. Vivimos en el Estado de México, en una zona donde el frío cala hasta los huesos y donde las historias antiguas nunca terminan de morir. Desde niño escuché hablar de la bruja que chupa a los niños. En la primaria mis compañeros contaban que rondaba los techos, que silbaba en las madrugadas, que buscaba a los pequeños sin bautizar. Mi madre siempre nos decía que colocáramos tijeras en cruz cerca de la cama, porque eso las ahuyentaba. Cuando mis hijos cumplieron 4 y 3 años y ya estaban bautizados, pensé que no había nada que temer. Cuán equivocado estaba. Esa noche juntamos las camas como siempre. En una dormían mis hijos y en la otra mi esposa y yo, pegadas para conservar el calor. Yo siempre he sido de sueño pesado y mi esposa de sueño ligero. Pero esa madrugada fue distinto. Había algo que me mantenía inquieto, como si el aire estuviera cargado. Mi hijo mayor se movía demasiado. Él era de esos niños que se dormían en una posición y así amanecían. Pero esa noche se retorcía entre las cobijas. Eran aproximadamente las 3:30 de la madrugada, cuando un sonido me despertó por completo. Un chasquido. Un ruido húmedo y repetitivo, como cuando alguien paladea algo con la lengua. No fue inmediato. Llevaba más de 1 minuto escuchándolo, antes de que reaccionara. Me incorporé lentamente, tratando de ubicar de dónde venía. Y entonces lo vi, entre mi esposa y mi hijo, justo en el espacio donde las 2 camas se unían. Algo se movía. Era un hilo plateado, delgado, brillante. Se extendía desde la piecera hasta casi la cabecera, ondulando hacia arriba y hacia abajo. Se movía con ritmo, como una lengua de serpiente saboreando el aire antes de atacar. No era un reflejo, no era un sueño. La pequeña luz de seguridad iluminaba lo suficiente para distinguirlo con claridad. Sentí un frío que no provenía del clima. Intenté despertar a mi esposa con suavidad. No respondió. La moví con más fuerza. Y, sin dejar de mirar aquel hilo que seguía oscilando, salté para encender la luz. Cuando la habitación se iluminó, el hilo desapareció. Se esfumó. Le conté lo que había visto. Ella palideció. Conocía las historias, las mismas que mi madre me contó de niño. Buscamos entre las cobijas, debajo de la cama. Revisamos el colchón. Nada. Pero el silencio que quedó en la habitación era distinto, pesado. Media hora después logré volver a dormirme. Mi esposa no. Ella asegura que poco después escuchó la voz de una mujer afuera de la ventana. No un grito, no un lamento. Una voz baja, murmurando. No entendió las palabras. Se asomó y no vio a nadie. Comenzó a rezar. Cuando amaneció, con el corazón aún acelerado, le pregunté a mi hijo: «¿Anoche estabas inquieto? ¿Sentías algo raro?». Lo que respondió me heló la sangre. No podía dormir porque había un como cordoncito que me molestaba en el cuello. Así lo dijo. Cordoncito. Lo revisamos por completo. No tenía marcas. No había moretones, ni rasguños. Pero para mí fue suficiente. Ese mismo día decidí ir a la iglesia. No soy un hombre particularmente religioso, pero sentí la necesidad urgente de buscar protección. En el atrio, unas monjas ofrecían escapularios y artículos religiosos. Mientras buscábamos unos para los 4, una de ellas no dejaba de mirar a mi hija. Se acercó y comenzó a halagarla. «¡Qué niña tan bonita! Deberían traerla al jardín de niños del convento.
Su insistencia era incómoda. Intentaba acercarse más y más, pero mi hija se escondía detrás de mi esposa, algo que jamás hacía. Siempre fue sociable, confiada. Había algo en aquella monja. Su rostro, su mirada fija, su sonrisa que no llegaba a los ojos. Me recordó inevitablemente a la figura siniestra de la película, con el diablo dentro. Nos fuimos apresuradamente. Desde ese día volvimos a colocar tijeras en cruz junto a las camas. Mi esposa reza cada noche. Pero las cosas no terminaron ahí. En varias ocasiones hemos escuchado arañazos sobre el techo. Nuestro techo es de losa, no lámina. No debería sonar así. Otras veces mi esposa y mis hijos dicen que oyen como si un perro pequeño corriera sobre la azotea. Pasos rápidos, ligero trote, de un extremo al otro. Cada vez que me lo dicen, subo con mi machete, mi navaja y mi pitbull. Nunca hay nada. Y no sé qué es peor, que no haya nada, o que sí lo haya, pero no quiera que lo veamos. Porque desde aquella madrugada del hilo plateado, duermo más ligero. Y algunas noches, cuando todo está en silencio, aún creo escuchar un leve chasquido, como alguien saboreando algo en la oscuridad. Si has llegado hasta aquí, gracias por quedarte hasta el final. Las historias que escuchas en este canal no buscan convencerte de nada, solo recordarte que hay cosas que existen aunque no creas en ellas. Si esta historia te perturbó, si te dejó pensando, o si sentiste esa incomodidad que no sabes explicar, entonces cumplió su propósito. Apóyame con un like, comparte este video y suscríbete al canal, para que más personas conozcan estos relatos. Y recuerda algo antes de irte. No todo lo que responde quiere irse. Nos vemos en la próxima historia. Si es que puedes dormir esta noche.